de columnas. La columna completa la de rectificación y la de agotamiento. Por lo tanto, los tipos de columnas son o de rectificación, que concentra únicamente el compuesto más volátil, o de agotamiento, que concentra únicamente el compuesto pesado. ¿Sí? Va a depender del interés en el producto principal. Por ejemplo, en Ron Santa Teresa, la primera columna es una columna completa. Lo que entra después de la fermentación es una columna con zona de rectificación y agotamiento. Pero después, para concentrar el etanol, se usa una columna de rectificación. Porque mi interés es solamente el compuesto liviano, que es el etanol. En ese caso, el compuesto pesado es amor. ¿Ok? ¿Qué particularidad tiene esa columna de rectificación? Bueno, si nos ubicamos en el tope de la columna va a tener un condensador que puede ser total, parcial o mixto, ¿sí? De todo lo que nosotros hemos visto. La particularidad es que su alimentación es un flujo de vapor. ZF tiene un phi que puede ser igual a 1 o un phi mayor a 1. Quiere decir que es un vapor saturado o un vapor sobrecalentado. ¿Sí? El producto de fondo se mantiene como un líquido, porque si lo ven de esta etapa, última etapa de ese proceso, sale el producto líquido, pero está entrando esta corriente de vapor. ¿Okay? Si establecemos el balance de masa para ese sistema, vamos a ver si lo podemos hacer aquí abajito. F es igual a D más B. ¿El mismo? Sí. F, ZF es igual a DXD más BXD. Claro, ojo, la característica de este producto va a depender del tipo de condensador. Que insisto, puede ser total, parcial o mixto. Pero en el balance de energía nos queda que FHF va a ser igual a DH delta D más THD. No tenemos H delta B, tenemos HD, porque no hay un perdedor. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Nos vamos entonces acá. Lo primero pues, es ubicar nuestra composición de tope. XD. Supongamos que para este momento nosotros conocemos dónde está H delta D. Hemos dicho que nuestra alimentación es vapor, Entonces, imaginemos que estamos por aquí y que por aquí está ZF. Si este punto es el asociado a F y este es el asociado a D, yo los intersecto los dos, ¿verdad? Que correspondería al balance global. Si entonces unimos D con F, llegamos a un punto de líquido saturado que corresponde a B. Este sería mi composición de B. ¿Qué particularidad tiene? Que no es rica en el compuesto más pesado. ¿Lo ven? O sea, normalmente XB está por aquí. Sí. Tiene valores bajos. Pero en una columna de rectificación, XB no va a tener composiciones ricas en el pesado, sino va a tener mayor composición del liviano, ¿sí? Y eso es propio del funcionamiento, porque lo que me interesa es que este sea rico. Este no es mi producto de interés. Entonces, esa línea es el balance global. Bueno, son los tres.
Esa línea representa esos tres balances: en flujo, en composición y en entalpía. Esto es F, ¿verdad? Sí, déjame escribirlo mejor, perdón. Esto es F. Fíjate, aquí está D, H delta D. Aquí está F, y si nos vamos para acá, aquí tenemos H, F. Ajá. H, F, H, porque es un vapor. Y en este punto estaría B. Por lo tanto, bueno, me va a venir para este lado, esto sería H, D. Hola, buen día. Entonces, les digo, esa línea me representa el balance de energía, me representa el balance global y me representa el de composiciones. A partir de allí, lo que resta es el trazado de las etapas, ¿sí? Entonces, ojo, todo lo que hemos visto antes sigue siendo válido. Lo que hemos dicho de que si conocemos F, tenemos que ubicar el equilibrio que pasa por F. Imagínense que sea este, para definir el H delta D mínimo. Y conocido el H delta D mínimo, hacemos el cálculo en función de la relación para definir el H delta D. ¿Sí? Sí. O sea, todo lo que hemos visto se sigue aplicando. Lo que estamos es agregando, pues, una particularidad, que la columna es de rectificación. Muy bien. Entonces, les decía que voy con el trazado de las etapas. Conocido el tope, que en este caso es un condensador total, viene el equilibrio, y ahora la operación, y después el equilibrio, y después la operación, y después el equilibrio, y luego la operación, y después el equilibrio. Eso puede pasar. Mi sistema es hasta la línea azul, pero el equilibrio completo pasó. Entonces ahí tengo una fracción de etapa. ¿Recuerdan lo de la fracción de etapa? Sí. Me interesa es hasta aquí. Entonces yo tengo 1, 2, 3 etapas, 4 más o menos. N sería 3,4 etapas. Este segmento es A y el equilibrio completo es B. ¿Sí? Entonces, en la columna de rectificación tenemos que la alimentación es un vapor saturado o sobrecalentado. Fíjense los balances que aplican. Solo tenemos un pivote, que es este. ¿Sí? No hay pivote de fondo. Y el trazado de etapas. Pasamos a la columna de agotamiento. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, ¿Y ya estoy? Sí. No, porque no van a tener. Y nada. Bueno, en la columna de agotamiento, ahora, si en la rectificación trabajamos con el tope, ahora en la de agotamiento vamos a trabajar con el fondo. Por lo tanto, vamos a tener un referidor que puede ser total, parcial, o puedo tener el uso de vapor vivo. ¿Sí? Voy a colocar el referidor parcial, que es el más empleado. ¿Cuál es la particularidad de la columna? Bueno, si él provee el vapor, necesito a alguien que provea el líquido. Por lo tanto, la alimentación
alimentación, F, ZF, o es un líquido saturado o es un líquido subenfriado. Por lo tanto, phi es igual a 0 o phi es menor a 0. ¿Qué más? Esto sale aquí y fíjense que en todas las columnas de agotamiento mi destilado es vapor. Ya no voy a poder tener un destilado líquido porque estoy incorporando un líquido a la columna y lo que sale de la columna es vapor. Muy bien, ¿entendido entonces perdón, el funcionamiento de la columna? Bueno, vamos a plantear los balances. Nada extraño, ¿verdad? Como una plana ya. F igual a D más B. F, ZF igual a D YD más B, XB. F, ahora es líquido. Ahora es líquido. Aquí era vapor. F, HF. Espero que vean allí. ¿Se ve? Sí. Ajá. D. Pero D tiene una entalpía HD. ¿Sí? HD más B, H delta B. Así como aquí teníamos solo el pivote de tope, ahora ya vamos a tener solo el pivote del fondo. Vamos a ver cómo se grafica eso. Profe, una pregunta. Cuenta. Ahora de ella. H en D es vapor. En D no en. De vapor. En D, profe, D, H delta D. Sí, arriba. H delta D. Vapor. No, H delta D. Los delta, ya. porque yo puedo tener uno aquí y el otro acá, y el de abajo. Igual va a estar así. Ajá. El delta es el pivote. Sí. Pero si es HD o HT, puede ser líquido o vapor. Y por eso la mayúscula o minúscula. Bien. Y vamos a graficar. Ok. Entonces, bueno, sigo teniendo ahora una composición de fondo, que es mi interés. Ahora mi foco es aquí el fondo, con una composición XB. Y me indica que la alimentación tiene que ser un líquido saturado o subenfriado, o sea, o está por aquí o está por aquí. No sé, imaginemos que es este. Ahí está F. Y si conozco el pivote de fondo, aquí tengo H delta B. ¿Sí? Estoy partiendo de que conozco esos dos puntos. Conocidos esos dos puntos, entonces yo los uno. Y este punto de acá es el que corresponde a D, porque es un vapor. Entonces este punto de aquí es D. Si lo identificamos con sus composiciones, aquí está YD, esto sería ZF y XB. Aquí está XD, ZF y XB. Es lo mismo, Es lo mismo, exacto. Ahora estamos en el fondo. Perfecto. ¿Cuál es la particularidad de este sistema? Bueno, que el trazado lo empezamos del fondo. ¿Sí? Porque es más fácil, o sea, bueno, también lo podemos empezar desde aquí. Podemos empezar desde aquí, el equilibrio, operación, equilibrio. La verdad es que es indiferente desde donde uno haga el trazado. Pero yo, cuando lo trabajo, empiezo desde el fondo del trazado. Entonces, les comento cómo se hace. Equilibrio, operación. Equilibrio, operación. Tan bonito que yo. Bueno, un decir. Y aquí,
De igual forma me puede dar una fracción de etapa. Lo que me interesa es lo que está dentro de esta línea azul. Vamos a remarcarlo mejor en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces mi proceso es desde aquí hasta la línea del balance global, no hasta la composición. ¿Sí? Entonces, nuevamente que tendría 1, 2, 3, N total sería 1, 2, 3, 6. Pero N de la columna, sería, esta última es Revidor parcial. Por lo tanto, tengo 1, 2, 2,6. En este caso, todos son de la columna. 1, 2, 3, algo, todas son de la columna. ¿Por qué? Porque es total. Porque el condensador es total. Si fuera parcial, la primera es del condensador. Si fuera parcial mixto, la primera es de la Una pregunta. Acá, para el trazado de las etapas del equilibrio, sería con X. O sea, no empezaríamos normalmente como que era con la composición en Y, encontramos una X. O sea, empezamos aquí con X. Si empiezas el trazado de acá, conoces X, porque es tu composición de fondo. Y determinas Y, trazas la operación y defines el nuevo X y así vas. Si empiezas desde el fondo, pero si empiezas desde aquí, tiene que ser empiezas con el Y. ¿Sí? Okay. Pero insisto, es indiferente. Desde aquí más como salgo. Sí, es como sí. Yo cuando trabajo la columna de actuación, el trazado lo hago desde aquí. Sí, porque simplemente ya tienes ahí que el sistema de procesamiento Es más fácil de despejar. Sí, Es más fácil. Pero bueno, tiene las dos opciones. O sea, no es que no, mira, te va a dar una cosa así, la empieza a poner y te va a dar otra así. No, da exactamente lo mismo. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos ahí los dos tipos de columna. Insisto, el reflujo mínimo en aquel caso, porque aquí no hay reflujo, se sigue calculando de la forma que ya vimos. En este caso, para yo definir este pivote, me tiene que dar el calor. Hablamos de los calores del condensador en el servidor. Tuvimos que haberlo hablado. Sí. Fíjense. Sí. Por ejemplo, acá, simplemente para recordar, este punto que está aquí sería L0. Por ende, esto es H0 igual a HD. Y la diferencia entre H delta D y HD es QC sobre D. En el caso del revidor parcial o incorporado en una columna de agotamiento, no tengo no tengo condensador. Entonces, la metodología que yo usaba para poder definir el pivote, pues ya no aplica. En este caso, necesito conocer el calor del revidor. Esto sería HB y la diferencia entre este punto y el pivote sería menos Q sub R sobre D. Menos Q sub R. Terrible. Menos Q sub R sobre. Entonces necesito conocer el calor del revidor. Normalmente D y B no se conocen. Pero yo tengo el balance global y el por componente para definir los flujos. Y conocido el calor, puedo, conocido B del balance global, ubicar donde está H delta P. ¿Sí? Porque recuerden, H delta P es igual a HB menos Q sub R sobre D. Si conozco esto, que con tener la composición llego al punto y sé cuál es HB, y me dan el calor del revidor, a partir del balance de masa despejo B y tengo todo para calcular H delta P.
Ok. Se podría. Pero podemos hacer un ejercicio así con Qué lindo. los balances y calor y todo. Sí, claro. Hallando los flujos. Déjame- Hallando los flujos. Déjame terminar de dar la materia y hacemos Sí. un ejercicio. ¿Sí? Todo está haciendo falta. ¿Pero se entiende esto? Sí. Ok. Porque Bueno. ¿qué vas a tener? Nos vamos con alimentaciones múltiples. Bueno, sí, porque me tiene como tu idea ya no pues. Pero es que mira, que pasa que cuando utilizas multiplicación o algo también como que sale uno muy grande, Fíjense, pero ¿qué pasa? Dice que tendrías una vaina en promedio. la metodología que vamos a usar para alimentaciones múltiples y salidas laterales es exactamente la misma. La diferencia es que en un caso tengo dos corrientes que entran o tres corrientes que entran, las corrientes que sean, pero vamos a empezar por dos corrientes que entran y en el otro caso tenemos una corriente que entra y una que sale. En ambos casos vamos a definir una corriente neta que la vamos a llamar FM en un caso y F asterisco en otro, que nos va a generar un balance. Aquí, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos con McKay, el tener otra alimentación nos generaba otra pendiente? Sí. Bueno, aquí tener más alimentaciones nos genera más pivotes. Ah, Los cambios que antes McKay eran las pendientes, aquí van a ser pivotes. Entonces, vamos a empezar con las alimentaciones para ver cuál va a ser el. ¿Se acuerdan? Porque el del tope va con el del tope, el del fondo va con el del fondo y en el medio, Claro. que era la zona 2. Pasa la alimentación. Entonces vamos a generar otro balance. Cuéntame. profe, ¿será que entre los ejercicios que vayamos a plantear podríamos hacer algo en donde, ok, vamos en una salida, pero también como que nos ayude a identificar en dónde está como lo que sería la parte de la alimentación? Porque creo que pasó durante el parcial que si tú colocabas, o sea, dibujabas tu diagrama, y colocabas la alimentación aquí, o aquí, o aquí, te cambia por supuesto todo el balance. Claro, pero es Entonces- que la alimentación va en función de su composición. Ok, Por ejemplo, si tú tienes una alimentación 0,5, ya va en el medio de la columna. ok. Si la disyuntiva puede surgir cuando la alimentación es 0,7 o 0,3. ¿Dónde va ese 0,7 y dónde va ese 0,3? Va en función de la separación que ya tú has hecho en la columna. Por ejemplo, si tienes una alimentación 0,7, no la vas a meter aquí, porque aquí es 0,3. ¿Sí? Ok. Tienes que introducirla donde la composición dentro de la columna se parece a ella. Ah, ok. Entonces Sí. ahí no debería haber duda. No, a ver, o sea, sí, yo sí entré en crisis en esa parte, porque fue Ok. como que, claro, si ponía la alimentación en un lado u otro, me Claro, cambiaba por supuesto cambia todo el- completamente todo. Pero se introducen las alimentaciones para que me dé la etapa óptima, se introduce donde la composición en la columna se parece a la alimentación Ok. que yo estoy incorporando. Listo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahorita que tú me hablas de ese aspecto, tenemos que hablar de la zona factible de alimentación. No lo hemos hecho. No. Bueno, vamos a hablar de ese aspecto primero, porque es sencillo. Y después nos vamos con alimentaciones múltiples y salidas laterales. Cuando le pongo las flechitas así, insisto, es porque la metodología es exactamente la misma. Lo que pasa es que en un caso tenemos dos corrientes que entran y en el otro una que entra y una que sale. Bien, voy a hacer entonces un trazado genérico para poder establecer la zona factible de alimentación. Para que antes de McKay, si ustedes recuerdan, definíamos la recta de rectificación, definíamos la alimentación, y la de agotamiento, ¿verdad? XB, ZF, XB. Y entonces decíamos, mira, vamos a prolongar las dos rectas de operación y desde aquí hasta aquí eso formaba parte de mi zona factible de alimentación. Quiere decir que yo podía alimentar, o sea, me podía seguir
manteniendo en esta recta, fíjense, le sigo manteniendo en la recta de rectificación y aquí alimento, por ejemplo. El detalle era que al hacer esto, que fuera de la etapa óptima, me incrementaba el número de capas, ¿no? Bueno, aquí también hay zona factible. Vamos a ver cómo se determina. Entonces, voy a borrar todo esto.